Queridos hermanos, ¿cómo están? Muy feliz sábado tengan todos. Es un placer para mí dirigirme hacia ustedes en el espacio del repaso de la lección. La iglesia y la educación se llama la lección que estamos terminando esta semana. Qué gran responsabilidad para la iglesia. Yo no sé si habíamos pensado nosotros, queridos hermanos, no sé si habíamos visto a la iglesia como una entidad educadora. Acá dice el título, La Iglesia y la Educación. Antes de continuar, les pido que vengamos a Dios en oración, por favor. Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu santo nombre. Padre, te rogamos, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Padre, ayúdanos a investigar, a estudiar tu santa palabra, ayúdanos a abrazar tu verdad, a recibirla con gran gozo, Señor, a practicarla y a enseñarla. Que no hablemos palabras de hombres, Señor, sino las mismísimas palabras celestiales con ayuda de tu Santo Espíritu. Es que nosotros te lo pedimos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues bien, queridos hermanos, leo del versículo de memoria de 1 Tesalonicenses 2, versículos del 6 al 8. La última parte de ese versículo, hermanos, dice: Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino aún también nuestras propias vidas. ¿Qué clase de comunicación, qué expresa aquí Pablo, hermanos? ¿Cómo puede Pablo tener un amor semejante hacia sus hermanos, donde está aún dispuesto a dar su propia vida? Y no es que tuviera un gran compañerismo y una amistad desde la infancia. Él va a diferentes lugares, queridos hermanos, Tesalónica, Éfeso, Galacia, y les predica, y ahí los conoce, queridos hermanos. La virtud de Pablo es que él ve a los miembros de la iglesia, él ve a los discípulos como Jesús los ve. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Cómo vemos nosotros a nuestros hermanos en la iglesia? ¿Cómo vemos a nuestros padres? ¿Cómo vemos a nuestros hijos? ¿Cómo vemos a nuestro cónyuge? ¿Cómo vemos al vecino? ¿Cómo vemos a los otros conductores en la calle? Queridos hermanos, nuestro más alto ideal de educación es que logremos ver a nuestro prójimo de la manera como lo ve Jesús. Y hay una cita y un breve relato de un rabino en la página siguiente, ahorita vamos a leer, que yo lo leí, queridos hermanos, y me tocó el corazón. Verdaderamente que sí, porque tenemos mucho que aprender para que podamos ver a nuestro prójimo y relacionarnos con nuestro prójimo de la manera como Dios espera que lo hagamos. Dice aquí la lección de el sábado por la tarde de hace 8 días, en sinagogas, en hogares y en iglesias. La Biblia muestra a gente que mediante el estudio de las escrituras y la adoración anhela conocer a Dios y comprender su voluntad. La Biblia también revela repetidamente que la iglesia es un lugar donde debe haber deliberaciones serias y relevantes y donde la gente pueda crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. A ver, queridos hermanos, ahorita nosotros estamos innovando, estamos siendo creativos para ver cómo podemos llevar a cabo nuestro culto durante este tema de la pandemia. Lo ideal es que interactuemos.
Lo ideal es que hagamos preguntas, queridos hermanos. A lo mejor más adelante podemos migrar hacia una plataforma donde durante la escuela sabática no solamente haya una exposición, sino que podamos vernos los rostros, podamos hacernos preguntas, podamos comentar. Acá dice, en la iglesia debe haber deliberaciones serias y relevantes. Ahora yo te voy a decir una cosa, querido hermano, hermana. No podemos tener deliberaciones serias y relevantes si no estudiamos la lección. Normalmente hacemos una pregunta, no contestan y hay dos razones. O da pena contestar o no contesto porque, o sea, me da pena contestar porque me da pena hablar en público. Y la otra opción es no contesto porque no estudié y no sé qué contestar. Pena no debemos de tener porque no estamos compitiendo para nada. Debemos de sentirnos en casa. Nos deben de hacer sentir como en casa, como es muy común que suceda en la iglesia de Virreyes. Así es que no tenemos de otra alternativa más que estudiar nuestra lección, encomendarnos a Dios al inicio de cada estudio para que podamos en su momento poder interactuar cuando esto sea posible y podamos aprender. Es mediante la elaboración de preguntas como nosotros podemos aprender, queridos hermanos, sin duda alguna. Así es que no hay nada de malo en hacer una pregunta. No hay nada de malo en deliberar. Venir aquí y argumentemos juntos, dice nuestro Padre Celestial en Isaías. Él no quiere robotitos, quiere a personas que entiendan la verdad, que la razonen, que puedan argumentarla, sin duda alguna. La iglesia debe proporcionar siempre un espacio para el verdadero diálogo, un espacio con respeto, por supuesto. Hay quienes que si el hermano no piensa como yo, entonces ya me salí de mis casillas o ya me ofendí. A veces tenemos problemas para aceptar diferentes puntos de vista. Lo bueno es que la palabra de Dios unifica nuestros puntos de vista. Debe hacerlo, porque la palabra de Dios es lo que rige nuestro estilo de vida, o debe hacerlo si es que hemos entregado nuestra vida a Jesús, sin duda alguna. Así es que tenemos con la palabra de Dios algo en donde nuestros pensamientos y nuestras ideas deben de converger. Pero mientras descubrimos la verdad y nos asentamos en la verdad, es hermoso platicar, reflexionar, discutir, deliberar estas hermosas enseñanzas, queridos hermanos. En la lección del domingo está este maravilloso relato que yo les comento, donde está el rabino y le pregunta a los alumnos, ¿cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día? Seguramente cada uno de ustedes tuvo un pensamiento con relación a esta pregunta, sin duda. Y empezó a tener diferentes respuestas, ¿verdad? Tímidamente los alumnos preguntaban, maestro, ¿es cuando podemos distinguir a un cabrito de una oveja? Pues porque previo al amanecer, pues está oscuro, pues uno ve el bulto nada más, ¿verdad? O es cuando puedo distinguir al olivo de la higuera. Y le dan muchas respuestas, ¿verdad? Y el maestro rechaza todas. Y luego dice, escuchen bien, uno sabe que la noche ha terminado y que ha comenzado el día cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como a un hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el sol del día, todavía no te ha amanecido. Aún estás en la noche, es lo que nos está diciendo. Aún estás en penumbras, aún estás en oscuridad. Cuando no veas en la cara de un extraño el rostro de tu hermano, dice, aún
tu corazón no ha recibido la plenitud del Espíritu. A mí me pareció, yo no sé ustedes hermanos, a mí me pareció bellísimo, bellísimo. Más adelante hay un par de citas que son abrumadoras con relación al interés que debemos tener nosotros por la salvación de los demás, de nuestros prójimos. Para que tú estés ahí sentado donde estás, alguien alguna vez cobró un interés por ti. Hayas nacido dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿eh? Los que nacen dentro de la iglesia no nacen educados, tienen que ser enseñados, tienen que ser educados. Y a veces por haber nacido en la iglesia les cuesta más trabajo distinguir la belleza de Jesús porque siempre lo han escuchado y de repente se nos adormece la conciencia cuando estamos acostumbrados a algo. Los que hemos nacido fuera de la iglesia como su servidor, pues alguien tuvo que haberse interesado en traernos la luz, sin duda alguna. Y nosotros, ¿en quién nos estamos interesando? ¿Nos interesamos por los demás? La clave, ya ven ustedes que tenemos esa parábola del buen samaritano. Y pregunta a Jesús, ¿quién es el prójimo del hombre tirado que estaba herido? Y sus escuchas pues no tienen más que decir, a pesar de que se sentían ofendidos porque algunos de ellos eran fariseos, otros eran sacerdotes. Su prójimo pues fue el que le mostró compasión, fue el que le ayudó. Ese fue su prójimo. Así es que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude para darle el valor a las personas que Dios le da. No es fácil, no es sencillo, porque nosotros estamos sujetos a prejuicios. Nosotros vemos el parecer de la persona, mientras que Dios ve su corazón. Nosotros vemos lo que es la persona, mientras Dios ve lo que puede ser bajo el ministerio y la bendición del Espíritu Santo. Ese enfoque es el que debemos de pedirle a Dios que nos regale y que nos lo dé en abundancia. Que nosotros veamos no lo que es la persona hoy, sino lo que puede llegar a ser en el Espíritu. Que nosotros veamos no por el valor que la persona tiene para mí, que lo veamos con relación al valor que esa persona tiene para Dios. Y ese valor sabemos que es infinito, porque nada más y nada menos que costó la sangre de Cristo Jesús. ¿Nos entendemos, queridos hermanos? ¿Qué prejuicios enseña tu cultura y tu sociedad? Dice aquí, ya sea de una manera sutil o de una manera abierta, que tú como cristiano debes dejar de lado. ¿Te importa cómo se visten los demás? ¿Te importa su apariencia? ¿Su apariencia representa para ti algún valor? ¿Te importa el tipo de trabajo que tienen? ¿Te interesa cuánto ganan? ¿Te molesta el color de la piel de la persona? Si se dan cuenta, hermanos, nuestra sociedad está sumida en un mundo de prejuicios por diferencias económicas, por diferencias de preparación, de educación, por diferencias raciales, por diferencias ideológicas, por diferencias políticas y, por supuesto, inclusive por diferencias religiosas. No son esos prejuicios los que deben de guiar nuestra relación con las personas, ni cómo nosotros debemos de ver a esas personas. Pero es un tema de que nuestro corazón debe de ser transformado. Por eso yo les invito que vayamos a Romanos capítulo 12. Voy a leer el versículo 2.
Voy a Romanos, esa epístola verdaderamente maravillosa. Leo el versículo 2. El 1 es maravilloso. Mire, no lo voy a comentar, pero lo voy a leer. No puedo dejar de leer el versículo 1 porque es maravilloso igualmente que el 2. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, dice que racional. Deliberemos, argumentemos juntos, dice nuestro Señor. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Otras versiones más modernas dicen, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso les digo que la manera como nosotros debemos de ver a nuestro prójimo no es algo que pueda salir de nuestro corazón. Debe salir de una mente santificada. Debe salir o ser producto de un corazón transformado por medio de la contemplación a Cristo Jesús. ¿Cómo contemplamos a Cristo? Por medio del estudio de su palabra. No hay otra forma. No hay nada fiel y digno de revelar a Jesús como su palabra. Y por medio de la oración fundamentamos y fortalecemos esa palabra en cada uno de nosotros. Acá en el siguiente día, en el lunes, tenemos una cita maravillosa. Les voy a pedir que vayan al libro de Daniel, al capítulo 12. Y mientras tanto, les voy a leer una cita del 7º tomo de Testimonios para la Iglesia, página 13. Es algo verdaderamente espectacular. Bueno, antes de eso, mejor les leo la cita de Daniel 12:3. Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan, dice, los que enseñan la justicia. Cristo es la justicia. Los que enseñan la justicia a las multitudes van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cómo ves, hermano, hermana? ¿Te gustaría brillar a perpetuidad? Yo creo que sí. ¿A quién no nos encantaría tener un brillo a perpetuidad? Hay quien quiere brillar tremendamente aquí en la tierra. Aquí en la tierra queremos brillar también. Queremos brillar con la luz de Cristo. Pero no nada más aquí en la tierra, que es tan solo un paréntesis de la eternidad. Queremos brillar para siempre, perpetuamente, al lado de nuestro Dios. Les leo esta joya del 7º tomo de Testimonios para la Iglesia. Dice así: la misma intensidad que caracterizaba el deseo, la misma intensidad que caracterizaba el deseo de salvar a los pecadores en la vida del Salvador, se revelará también en la vida de sus verdaderos seguidores. La misma intensidad de deseo de salvar a la gente de Jesús debe tenerla su seguidor. Eso es lo que dice. A los que no participen en absoluto de este deseo, intenso deseo, les conviene mejor preocuparse por su propia salvación. Qué cosa tan tremenda de esta joya de los testimonios, queridos hermanos. Olvídese usted si quiere andar enseñando la verdad, si no se preocupa
preocupa, si no tiene un interés genuino por la salvación de las almas, antes debemos de arreglar nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Hay que ponernos de rodillas y hay que pedirle al cielo que nos dé ese corazón nuevo. Por eso dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Jesús, el resultado final no es que nos bauticen y que nos escriban en el libro de la iglesia y ya somos miembros. Eso no es el resultado que buscamos cuando nos entregamos a Jesús. Es algo que debemos hacer, es necesario, pero no es suficiente ni es la cereza del pastel. El bautismo es una ceremonia maravillosa en donde nosotros públicamente testificamos nuestra entrega a Dios. Y luego la iglesia agrega nuestro nombre al libro de registro de la iglesia. Pero queridos hermanos, lo más importante, lo más fundamental es que mucho más importante que nuestro nombre quede escrito en el libro de la iglesia es que Jesús me dé un corazón nuevo para que yo ya no piense como antes, para que yo ya no piense como antes, para que yo aprenda a ver a mis prójimos de una manera diferente, como Jesús los ve, que los valore conforme al valor que Dios los da. Hermanos, eso que estoy diciendo no es cualquier cosa y no es muy sencillo, pero es posible y necesario y debe ser deseable por cada uno de nosotros, de rodillas, en oración y en estudio de la palabra de Dios. El Señor va a transformar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es una promesa y porque es una necesidad que tú y yo tenemos. Ustedes son la luz del mundo, dice Jesús en Mateo, en ese maravilloso sermón del monte. Se llevó a la multitud a la escuela Jesús en el sermón del monte. Eran tantas cosas que entendían mal, tantas cosas que hacían mal, por mala educación, por supuesto. Algunos porque buscaban las glorias terrenales, otros simplemente estaban mal educados. Así es que Jesús los llevó a la escuela. Y Mateo 5, 6 y 7, hay que leerlos de corrido, representan esa maravillosa enseñanza donde Jesús viene a poner la perspectiva correcta de las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Y es que si estás en Cristo Jesús, si amas a Cristo Jesús, la luz del amor de Cristo, de una manera inevitable, se proyectará en cada uno de tus actos, se proyectará en cada una de tus palabras. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tus pensamientos proyectan la luz de Cristo, porque tus pensamientos están santificados con la palabra de Dios. Una vez que tus pensamientos están alineados y en sintonía con el cielo, nuestras acciones y nuestras palabras son una lógica consecuencia de lo que pensamos. Y cuando venimos a ver, esas palabras y esos actos santificados se vuelven a un hábito, vienen a ser un hábito. Qué hermoso. ¿No sería maravilloso, hermanos, que ya fuera un hábito para nosotros estudiar la palabra de Dios? Hablar con nuestros hermanos, con nuestros amigos acerca de Dios, acerca de su palabra, que hacer eso fuera un hábito, que el orar fuera un hábito. ¿Qué tienen de especial los hábitos? Que los hacemos con los ojos cerrados, que los hacemos sin pensar, que no podemos dejar de hacerlos, que nuestra inercia nos lleva a la realización de nuestros hábitos. Imagínense que nuestra inercia nos llevara naturalmente a hablar de Jesús, que nuestra inercia, nuestra naturaleza nos llevara, que no pudiera pasar un día sin que estudiáramos la palabra de Dios. Así como no puede pasar un día sin que comamos.
Pues no puede pasar un día sin que leamos la palabra de Dios, sin que oremos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? La educación cristiana debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo para poder tomar decisiones que revelarán la realidad y la bondad de Dios a los demás. Y es que saben que una vez que la gente sabe que somos cristianos, escudriñan cada uno de nuestros movimientos, nuestros actos, nuestras palabras. Se motivan por lo que nos ven hacer, se desalientan por lo que nos ven hacer. ¿Se dan ustedes cuenta qué tipo de testimonio damos? Verdaderamente revelamos un estilo de vida que se está preparando para encontrarse con su Salvador en las nubes del cielo en ocasión de su segunda venida. Se ve, se nota que nos estamos preparando para ese gran evento. Debemos pedirle a Dios, nuestro Padre Celestial, que nuestro estilo de vida sea uno que esté dedicado a prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Y no hay mejor forma de hacer eso que ver en el rostro de un extraño a un hermano. ¿No te parece? Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Acá hay una maravillosa cita en el martes que nos habla sobre cómo debemos vivir como discípulos, que era lo que yo les decía. El tema no es vivir como miembros de iglesia. El tema no es que nos registren en el libro de la iglesia. El tema es que Jesús transforme nuestro corazón y que seamos en realidad discípulos. ¿Qué hace un discípulo? Aprende de su maestro, admira a su maestro y se comporta como su maestro. Ese es un discípulo. Por eso a Pedro le decían, este es discípulo del que está allá adentro, que está siendo juzgado. No, no, yo no soy, no, ¿cómo que no? Tú hablas como él, tú actúas como él. Dentro de su negación y de su mal testimonio, sin que Pedro quisiera, queridos hermanos, él estaba dando un testimonio de luz, porque se notaba que él era del otro bando. Que Dios nos ayude para que también nuestro diario vivir dé ese tipo de testimonio, queridos hermanos. Leo aquí. Es del deseado de todas las gentes, página 761. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado, del pastor ordenado o del anciano ordenado. Hay quienes así pensamos. No, hay que predicar, hay que dar estudios, hay que bautizar gente. Eso le corresponde a ellos. Dice aquí la sierva del Señor, es un error fatal pensar de esa manera. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el evangelio encometido, es decir, con un mandato. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. ¿Qué tal? A todos los que reciben la vida de Cristo. Es decir, si nosotros ya nos arrodillamos, confesamos nuestros pecados, los abandonamos en nuestro corazón, le pedimos a Jesús que sea nuestro Salvador, le agradecemos por haber muerto en lugar nuestro, entonces todos hemos recibido la orden de trabajar para la salvación de nuestros semejantes. Así dice la pluma inspirada. La orden. La iglesia fue establecida para esta obra, para predicar el evangelio, no para hacer grandes iglesias ni para que vayamos y nos entretengan ahí con programas de tarde y de mañana, no, para predicar, para fortalecer a los miembros primero, para educarlos y luego para esparcir la palabra. Y todos los que toman sus votos sagrados como cristianos se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Así es que a lo mejor usted no lo sabía, a lo mejor yo no lo sabía, pero al haber tomado el nombre de Cristo para cada uno de nosotros, nos hemos comprometido a colaborar con Cristo Jesús.
Por eso es que dice Jesús que somos la luz del mundo. Por eso dice que somos la sal de la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Hay algo maravilloso acerca de la búsqueda de la verdad. La lección menciona un escrito de Albert Einstein, aquel gran físico de la teoría de la relatividad. Y dice él, lo importante es no dejar de preguntar. Por eso les digo, en la escuela sabática, cuando tenemos nuestros espacios de diálogo, de aprendizaje, no hay que quedarse callado, hay que preguntar, hay que ofrecer respuestas, hay que preguntar. El que no aprende, no conoce. El que no pregunta, perdón, no aprende. El que no pregunta, no conoce. Nunca pierdan la sublime curiosidad, porque la curiosidad nos va a llevar a indagar, a preguntar. Miren, queridos hermanos, Jeremías 29:13, que dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Ahí nos está diciendo algo muy importante, ¿verdad? Hay algo que debemos hacer nosotros, mostrar interés. ¿Qué dice Juan 16, versículo 13, queridos hermanos? Nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Por eso era fundamental que Jesús nos mandara al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar a distinguir entre el error y la verdad. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si es que lo que hace el Espíritu Santo es guiarnos hacia la santa palabra de Dios y nos ayuda a distinguir entre la verdad y el error y nos ayuda a elegir la verdad. Miren, les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5. Es maravilloso ese tema de Gálatas 5, queridos hermanos. Dice el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice el Evangelio que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? Toda la población, todos estaban cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado. Del pecado, queridos hermanos. Esa es la libertad. El pueblo judío de aquel tiempo creía que venía a darles libertad del yugo romano. Andaban desorientados, andaban confundidos, no entendían la grandeza del propósito de Dios. Para que no estemos sujetos al yugo de esclavitud del pecado, para que no reine en nosotros la ley del pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Estad pues firmes en la libertad, es decir, libres del pecado. Por supuesto, es imposible permanecer libres del pecado. Jesús nos limpia de toda maldad y perdona nuestros pecados si los confesamos, dice 1 Juan 1:9. El tema es cómo permanecemos limpios, permaneciendo alejados del mal y haciendo el bien. Pero eso es algo, dice Pablo en Romanos 7, que no se nos da fácilmente. Dice, porque el mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero no puedo hacer. De allí que requiramos la ayuda del poder del Espíritu Santo para que santifique nuestra mente, para que transforme nuestro corazón. Dicen que un gran predicador evangélico, escritor de nuestra iglesia, dijo que mucha gente se pierde por algunas cuantas pulgadas. ¿Cómo que se pierde por algunas cuantas pulgadas?
O sea, que se va a perder en la muerte eterna, sí, por unas cuantas pulgadas. ¿Cómo? Que es una carrera. Sí, es cierto, Pablo dice que ha corrido la buena carrera, pero no se refiere a eso. Unas cuantas pulgadas es lo que hay de nuestra mente a nuestro corazón. Porque hay quienes acumulamos simplemente conocimiento, conocimiento y conocimiento. Y memorizamos inclusive los versículos, pero nunca nos enamoramos de esa convicción. La convicción no se convierte en conversión y ese conocimiento no baja para transformar nuestro corazón. Se queda cerca aquí arriba. Por eso decimos que por unas cuantas pulgadas, ¿verdad? Porque la verdad se quedó aquí arriba, en el pensamiento, y no transformó nuestro ser. Dice el versículo 6 de Gálatas 5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 7, que es el importante. Vosotros corríais bien, estabas en Jesús bien, caminabas bien, corríais, ya corrías, dice Pablo, ya no caminabas, ya corrías. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Los Gálatas ya caminaban, corrían bien, pero se desviaron. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Y es que si no permanecemos continuamente conectados al Espíritu Santo, queridos hermanos, nos desconectamos. Y dice Jesús en Juan 15, apartados de mí, nada podéis hacer. Pero Él es el tronco, Él es la vida, Él es el tallo y nosotros somos las ramas. Nuestra vida depende de estar fuertemente conectados con Cristo Jesús. Ya para terminar, queridos hermanos, les leo en la cita del viernes 27, que dice así, del deseo de todas las gentes también. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Jesús quiere enderezar la idea que tenemos nosotros de Dios. ¿Saben qué? Por medio de nosotros, por medio del ministerio de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, es como quiere restaurar también la imagen de Dios en aquellos que no lo conocen o en aquellos que lo conocen mal. Es decir, por medio de tus pensamientos, de tus palabras y de tus acciones, Cristo Jesús quiere mostrarle al mundo cómo es Dios en realidad. Que el Señor nos ayude, que nos ayude para que permitamos ser educados en su iglesia, por su Espíritu Santo, por su palabra, que cada uno de nosotros podamos llegar a ser varones y mujeres a la altura y plenitud de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Oremos, queridos hermanos, para terminar este repaso de nuestra escuela sabática. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias porque es un tesoro inestimable el que tú nos has dejado en tu santa palabra. Gracias porque tu bendito amor te lleva siempre a educarnos continuamente. Ayúdanos a ser nobles, Señor. Ayúdanos para que recibamos esta educación con gozo, con amor y con agradecimiento, para que de la misma forma, mediante la ayuda de tu Santo Espíritu, podamos ayudar en la educación de aquellos que necesitan ser educados en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su dulce nombre. Amén. Amén. Feliz sábado.